Vamos a tener el día de hoy el webinar Sistemas de Protección contra Rayos, que lo va a dictar el ingeniero Juvencio Molina, profesor de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y especialista titulado en instalaciones eléctricas. El objetivo del seminario del día de hoy es una introducción a conceptos y criterios de diseño, implantación, evaluación e intervención de los sistemas de protección contra rayos. Siempre la empresa que presenta el webinar es Sistemas RLC, servicios. Bueno, el Sistemas RLC ofrece consultoría, diseños, estudios eléctricos, capacitación y productos en las áreas de generación, transmisión, distribución, industria, comercio y vivienda. Para el efecto, la consultoría está en las áreas de sistemas eléctricos industriales, en sistemas eléctricos de viviendas, sistemas de energía en telecomunicaciones y sistemas eléctricos de potencia. Diseño en varias áreas, desde la industria hasta los sistemas eléctricos de potencia, subestaciones eléctricas, líneas. Entonces, estamos en diseño, como les explicaba. Estudios eléctricos de impacto como flujo de carga, cortocircuito y estabilidad transitoria, análisis armónico, estudios de transitorios electromagnéticos de arco eléctrico, coordinación de protecciones, también estudios de coordinación de aislamiento y riesgos en la estimación de costos de proyectos. En el área de capacitación tenemos varios cursos en portafolio que se ofrecen a nivel general, como ustedes se habrán dado cuenta con las publicaciones que se hacen, y que también se ofrecen a medida para la empresa que los solicite. Dentro de los cursos que tenemos en el área de generación para el presente semestre está análisis avanzado de sistemas eléctricos de potencia, análisis de reguladores de voltaje, ABR, pruebas eléctricas y diagnóstico de transformadores, análisis de aceite, diagnóstico y mantenimiento de transformadores. Estos dos van en un solo curso. Y tenemos coordinación de protecciones en sistemas eléctricos de potencia. En transmisión también hay varios cursos que se ofrecen, y para este semestre transitorios electromagnéticos, cálculo mecánico y eléctrico de líneas de transmisión de alta y extra alta tensión, análisis avanzado de sistemas eléctricos de potencia, coordinación de protecciones, mantenimiento de subestaciones GIS, análisis de riesgos y gestión de riesgos en la estimación de costos de un proyecto. Y en el área industrial tenemos que también se ofrece para generación y transmisión sistemas de puesta a tierra, que es un curso que se impartió en el mes de julio. Para septiembre el sistema de protección contra rayos, pruebas eléctricas, diagnóstico de transformadores, análisis de riesgos y gestión de riesgos. Y tenemos cursos también de área general relacionados con mercado eléctrico, seguridad industrial, ética, impacto ambiental, metrología, sistemas de calidad, y tenemos planificado para octubre el de análisis de riesgos y gestión de riesgos en la estimación de costos de un proyecto. Han participado ingenieros de varias empresas guatemaltecas, incluso de países centroamericanos, y entre las empresas más importantes o las empresas que han enviado a sus profesionales a capacitarse con sistemas RLC están los que se muestran en esa lista, que es una parte del número total de participantes que hemos tenido. Se ofrece también productos y libros analizadores de potencia portátiles clase A y clase S. Ya los clase B ya no están en las normas. Ahí lo tienen en silencio. Ya no son tomados en cuenta.
Solo hay clase A y clase S. Sistemas fijos de monitoreo de consumo y calidad de la potencia eléctrica, marcas Unipower. También estamos en el área de energía solar, fotovoltaica, con proyectos de energía solar fotovoltaica completos para quienes tengan interés. Y libros como el de análisis de armónico en sistemas de distribución de potencia eléctrica, centrales eléctricas para principiantes, sistemas de puesta a tierra, sistemas de servicios auxiliares, que de los cuales estos dos últimos es el autor, el ingeniero Juvencio Molina. Y estos libros generalmente se proporcionan cuando las personas llevan un curso correspondiente a cada tema. En cada curso se entrega un libro escrito por el autor. Los servicios y productos que ofrecemos, pues lo hacemos en realidad en alianza con empresas y expertos de Guatemala y de otros países, como el ingeniero Juvencio Molina, de Venezuela, el doctor Ernesto Vázquez Martínez, coordinador del doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el ingeniero Simón Cecín, especialista en líneas de transmisión, con más con unos 23,000 kilómetros de diseño, supervisión, etcétera, en líneas de transmisión, desde media hasta extra alta tensión. El ingeniero Rubén Arias, máster en sistemas de generación. El ingeniero Walter Ospina, experto en Waste Energy, hidroeléctricas y análisis de riesgos. El ingeniero Rodrigo Rey, ingeniero químico, especialista en análisis de aceites de transformadores. El ingeniero Juan Indriago, experto en interruptores y transformadores de potencia. El ingeniero Alejandro Avellaneda, en transformadores de potencia y subestaciones GIS. El ingeniero Víctor Fonseca, en mantenimiento eléctrico de transformadores. Ahí vemos una X, El técnico superior. Cristian Gutiérrez, en trabajos de mantenimiento de líneas energizadas. El doctor Manuel Andrada, en oscilaciones electromecánicas de generadores. La doctora Gina Hidárraga, en coordinación de aislamiento. El ingeniero Jorge Luis Pérez, de Guatemala, en estudios eléctricos y coordinación de protecciones. La ingeniera Eva Gotopo, en diseño estructural de líneas de transmisión. El ingeniero Rafael Ceballo, diseño de subestaciones en alta y extra alta tensión, y con empresas como Unipower de Suecia, Energy Solar y Operadores Nacionales Inc. El ingeniero Juvencio Molina, entre los datos que podemos mencionar de él, pues es venezolano, es ingeniero electricista de la Universidad de los Andes y tiene el título de posgrado como especialista en instalaciones eléctricas de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Dentro de los datos profesionales, tiene 29 años de experiencia en ingeniería de diseño, desde ingeniería básica hasta ingeniería de detalle. Construcción de obras, montaje, comisión y puesta en servicio. Soporte técnico profesional para la industria petrolera de cemento, de manufactura y servicios en Venezuela, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Panamá y Brasil. Dirección, planificación y ejecución de actividades de ingeniería y soporte eléctrico en labores de diseño y construcción de obras, inspección, operaciones y mantenimiento de sistemas eléctricos industriales de alta, media y baja tensión. Amplia experiencia en generación, principalmente en termoeléctricas, subestaciones, accionamientos eléctricos de potencia. Experiencia mayor de 700 tenemos a la fecha horas hombre como facilitador de cursos internacionales en Latinoamérica y el Caribe.
Desde 2007 es profesor universitario de posgrado y pregrado en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, en el área de instalaciones eléctricas en baja y media tensión. En los últimos 2 años ha liderado el grupo de trabajo que ha elaborado la propuesta de ley del sector eléctrico venezolano, misma que ha sido aprobada este año por la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional de Venezuela. Entonces tenemos con nosotros entonces al ingeniero Juvencio Molina, entre los cursos que él tiene capacidad para impartir y experiencia en los mismos, están los que se listan en esta diapositiva. Entonces, les presento entonces al ingeniero Juvencio Molina, a quien le voy a trasladar el uso de la pantalla para que pueda hacer su exposición. Muchas gracias por su presencia. Bueno, ante todo, muy buenos días a los asistentes. Muchas gracias por su asistencia y atención a la invitación realizada por Sistemas RLC. Y vamos a hablar entonces directamente de lo que son sistemas de protección contra rayos, ¿verdad? Lo que ello significa y, bueno, todas las implicaciones que tiene en el día a día profesional de muchos de nosotros. Los sistemas de protección contra rayos, en la medida de lo posible vamos a hacer una introducción, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea, una vista panorámica, digámoslo así, de lo que significan la belleza del rayo, pero también el peligro que representa y la situación de riesgo a la que estamos expuestos, no solamente las personas, sino los equipos principalmente y las instalaciones, y por lo cual nosotros tenemos que tener un manejo, digamos, una cultura industrial sobre ese tema que permita manejar esa energía, ¿no? Entonces, bueno, como agenda tenemos la siguiente temática. Vamos a hacer una introducción un poco amplia de lo que sería la temática que trataríamos en el curso de seminario, un seminario que se pueda dictar más adelante. Y como objetivos de este webinar, básicamente, hacer esa introducción y un resumen de ese contenido como tal. Y bueno, quedar abierto para, digamos, hacer una especie de foro con ustedes en cuanto a preguntas y respuestas y sugerencias, por supuesto. Conocer un poco las inquietudes de lo que ustedes están, de la situación en Guatemala en relación al tema de los rayos. Y bueno, esto no es un seminario digamos, un webinar de venta de productos como tal, ¿no? Porque muchas veces se convocan a estos seminarios y resulta que lo que quieren es vender el producto. No, esto es una capacitación, digámoslo así, que está orientada más al tema conceptual, al tema de manejo de concepto y al tema de cómo abordar la situación de rayos o el tratamiento de la situación de rayos desde el punto de vista de las normas, ¿ok? Aquí vamos a hablar básicamente de cómo aplicar normas para resolver la problemática. Entonces, bueno, en el objetivo ya Francisco lo dijo ampliamente y en mi concepto es simplemente establecer cuáles son los criterios de diseño, de implantación, evaluación y cómo se maneja el tema para intervenir en el caso de intentar o desarrollar o mantener también este sistema de protección contra rayos, ¿no? Por supuesto que, como les dije, hay un seminario que ya Francisco lo anunció, que es un seminario de alto nivel, un seminario que tiene una categoría de maestría de especialización, pero que lo hemos desarrollado de manera que sea accesible a cualquier público. O sea, accesible. Y entonces no está limitado desde el punto de vista de si tengo o no tengo no sé si ustedes le dicen licenciatura, pero bueno, una titulación específica, no. E incluso no necesariamente tiene que ser dirigido a personas formadas en el ambiente eléctrico. ¿Ok? Bueno, entrando en tema entonces, en el sistema como tal, todos sabemos lo que es un rayo, todos sabemos que es una belleza espectacular, ¿verdad? Pero una belleza espectacular siempre y cuando lo veamos desde lejos. Porque no es lo mismo decir desde lejos cómo se apaga la candela, apagarla ahí al frente. Bueno, a nosotros nos toca como ingenieros electricistas y como operadores de un sistema eléctrico apagar la candela esa que nos cae del cielo. ¿Ok?
Ahí ustedes lo ven, una línea eléctrica impactada directamente por un rayo. Si usted ve eso a 10 kilómetros de distancia, eso es una hermosura. Pero si usted es el operador de la línea, no creo que esté tan alegre ni muy contento. Entonces, esa es la parte que queremos de alguna manera establecer. Entonces, el rayo es un fenómeno que siempre va a existir. Eso es inevitable, eso es estacional. Sus consideraciones de cómo ocurre básicamente son impredecibles. No existe un modelo matemático que permita predecir el comportamiento de un rayo, dónde va a caer y cómo va a caer. El que venga con ese cuento les está literalmente mintiendo. ¿Ok? No existe. Y por eso es que las nuevas tecnologías de desarrollo de rayos, la tecnología de cebado, la tecnología de transferencia de cargas no funcionan porque no han podido emular en el laboratorio el comportamiento del rayo realmente en el campo, lo que sucede en el campo. La presencia de rayos está afectada directamente por lo que es la actividad ceráunica en el mundo, y eso tiene que ver con el incremento de la temperatura, el cambio climático, toda esta actividad, por ejemplo, de huracanes que estamos viendo fuerte permanentemente, ese incremento. Bueno, en el tema de los rayos pasa lo mismo. Eso es física atmosférica, y sencillamente esa física atmosférica está alterada por un cambio climático que, bueno, que está avanzando. ¿Ok? Todos sabemos, un rayo es un fenómeno altamente destructivo y tanto para los equipos como los sistemas, tiene potenciales peligros y representa peligros para las personas y para los seres vivos. ¿Ok? No existe digamos, un comportamiento uniforme, estadístico uniforme, en cuanto a lo que es el tipo, cantidad, intensidad y densidad de rayos y de descargas en un área determinada. Eso es altamente variable. ¿Ok? Hay un aspecto muy importante que nosotros tenemos que tener presente. La mayoría de nosotros hablamos de rayos, la mayoría de nosotros hablamos de sistemas de protección contra rayos, y la mayoría de nosotros no sabe de rayos, no sabe de protección contra rayos. Nos guiamos por lo que nos dice alguien por aquí, nos lo dice alguien por allá, pero se nos olvida que esa literatura existe y que la podemos revisar con suficiente detalle. Y entonces, básicamente vamos aprendiendo por ensayo y error, y por eso es que tenemos tantas situaciones desagradables y tantas situaciones donde a veces uno piensa que estamos hablando de magia, y no es magia, es simplemente que no sabemos lo que estamos haciendo. ¿Ok? Y estamos hablando entre expertos. ¿Ok? Hay algo que es hasta ahora irrebatible. Ningún sistema de protección evita o elimina el rayo, y tampoco ninguno lo acelera. ¿Ok? Básicamente el objetivo de un sistema de protección contra rayos es establecer un camino de baja impedancia que permita, bueno, que esa energía del rayo, que siempre nos va a caer desde el techo del cielo, podamos conducirla a tierra, conducirla y dispersarla de manera apropiada. El objetivo es ese: asegurarnos de que esa energía que está cayendo, bueno, siga un camino definido, predefinido, y que permita ser dispersado, o que se pueda dispersar esa energía sin mayores consecuencias. ¿Ok? Entonces, nosotros enfocamos nuestros criterios, nuestros conceptos y nuestra gestión en normas como la NFPA 780 y la IS 62305, que son las normas reconocidas ampliamente a nivel mundial, que funcionan y que son básicamente el fundamento sobre el cual se deben basar los sistemas de protección contra rayos. El rayo es, como nosotros decimos, un femme fatale, ¿ok? Es una hermosura, pero muy peligrosa, ¿ok? Bueno, hablando en un término un poco más ya conceptual, un rayo simplemente es un condensador, ¿verdad?, gigante que se presenta entre una nube de tormenta y el suelo. Y en el medio aislante de ese gigantesco condensador de capas que tenemos ahí, de placas paralelas, básicamente es el aire. ¿Ok? Bueno, en la siguiente gráfica pues vamos a ver alguna explicación rápida de cómo ese fenómeno se presenta y cómo se produce. Simplemente siempre vamos a tener un movimiento debido a las diferencias de temperaturas en el suelo de la Tierra, y también en las capas atmosféricas, pues se van a producir movimientos de aire, ¿verdad? Unos en elevación y otros en desplazamientos laterales. Y esos movimientos, todos sabemos que cuando hay fricción, tenemos movimiento, hay fricción, se produce electricidad estática. Entonces simplemente se van cargando capas, ¿verdad? Y se van haciendo separaciones de cargas. Se va formando una nube, y esa nube
tiene un desarrollo vertical en donde existe separación de cargas, ¿verdad? Generalmente han hecho y que se continúan haciendo el profesor Racco y otros más de la Universidad de Florida y en otros sitios, en la Universidad de Nuevo México, Tecnológico de Nuevo México, en Colombia, aquí en Venezuela también se hacen ensayos sobre eso, determinan las polaridades de las nubes, ¿verdad? Y generalmente se establece este criterio, ¿no? Tienes generalmente, típicamente, una separación de cargas positivas en la parte superior de la nube, una separación de cargas negativas en la parte inferior. Eso tiene un efecto espejo en el suelo, ¿verdad? Se produce entonces una contrapartida de cargas positivas en el suelo. Aquí está el condensador, más o menos. Y entonces el medio aislante es el aire. En la medida en que se incremente el gradiente de potencial, ¿verdad? Sobre el aire, pues en esa misma medida se está sometiendo a un esfuerzo dieléctrico ese aislamiento y simplemente comienza a ser perforado. En la medida que se incrementa, que las cargas, que la distribución de cargas, perdón un momentico que esto, que la distribución de cargas se incrementan los gradientes de potencial, se incrementa el esfuerzo sobre el dieléctrico y termina siendo perforado. Eso es un rayo. ¿Ok? Físicamente lo podemos ver, ahí está lo que se conoce como un cumulonimbus, una nube de tormenta, ¿verdad? Tiene un gran desarrollo vertical, generalmente de 10 a 15 kilómetros de altura, y desarrolla campos eléctricos, ¿verdad? Los gradientes de potencial que pueden llegar a ser de 10 a 20 kilovoltios por metro, ¿ok? Y se establecen diferencias de potenciales entre esa nube y el suelo que pueden llegar a ser de 100.000 voltios o más. Entonces, eso significa que es un gran condensador, un condensador gigante que va a depender básicamente de ¿qué? Del tamaño de la nube. ¿Quién determina el tamaño de la nube? Bueno, el movimiento de la Tierra, la temperatura del día, la humedad, o sea, eso es una serie de parámetros, no es uno solo, una gran cantidad de parámetros que son los que realmente determinan cómo va a ser el desarrollo de esa nube de tormenta y, por supuesto, cómo va a ser la tormenta. ¿Ok? Bueno, esto es lo que les mencionaba hace rato. Para la distancia se ve una belleza. Observen esa fotografía, una belleza, pero ¿qué pasa con los que están allá abajo del rayo ese donde está cayendo? Y el que está aquí debajo de esto no lo está viendo en la misma condición el que lo está viendo que viene del teleférico. ¿Ok? Eso físicamente, gráficamente, en una llanura, es una nube de tormenta. ¿Ok? Observen, si uno pasa de un avión, vas a encontrar que esto se eleva muchísimo, ¿verdad? 10, 15, 20 kilómetros y tiene una gran extensión. Esa nube, ahí se aprecia claramente el condensador. Una capa, el suelo, la otra placa o la otra capa del condensador, la nube, y el medio dieléctrico, el aire. ¿Ok? Bueno, una vista más de lo que es el rayo cayendo sobre una instalación, en este caso una especie de urbanización. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se requiere el sistema de protección contra rayos? Bueno, porque hay afectaciones a personas, a instalaciones, a equipos, animales, etc. Eso que ustedes tienen ahí en pantalla es digamos, las estadísticas, en este caso de Colombia, de los últimos años. Fíjense, entre el 2010 y el 2015, el acumulado de personas lesionadas, 742 personas. Personas muertas, 221 personas. Personas heridas, 521. Animales muertos, 170. Y eso son estadísticas, digamos, gruesas, ¿no? Si uno revisa estadísticas en otros países, en Europa, por ejemplo, en Alemania, anualmente hay pérdidas que suman más de 400 millones de euros por rayo. Y estamos hablando hacia el hemisferio norte, o sea que en una zona fuera del cinturón de lo que es donde estamos nosotros, de los países tropicales, que tienen una incidencia de rayos menor que lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos, y cuando digo nosotros, estamos incluyendo Guatemala, Venezuela, Colombia, Brasil, o sea, lo que es, estamos en el trópico, son países que son afectados justamente porque están en las zonas de convergencia tropical, y en esas zonas, pues normalmente la actividad seráunica es muy alta, porque hay encuentros de masas frías del norte con aires o masas calientes del sur, y en ese punto, pues generalmente se activan todo lo que son la humedad y los niveles seráunicos se disparan. Entonces nosotros tenemos que tener realmente una cultura importante de manejo del tema
porque estamos en zonas de riesgo. Más adelante vamos a ver un poco más de detalle eso. ¿Okay? ¿Qué es un sistema de protección contra rayos? Bueno, básicamente es digamos, un desarrollo que permite capturar o captar o intervenir o interceptar un rayo que esté cayendo, ¿verdad? Crear un camino de bajantes y dispersarlo a tierra. Sin embargo, en los enfoques de diseño también se incluye, y eso es una tendencia normativa que está dándose a nivel mundial y desde hace varios años, que eso que les acabo de mencionar, terminales aéreos, bajantes y puesta a tierra, es lo que se conoce como el sistema externo. Pero a eso tenemos que agregar lo que se llama la protección anti-surge o la protección interna. ¿Okay? La norma NFPA 780 lo maneja, la norma IS 62305, que nosotros la adoptamos aquí en Venezuela y la tropicalizamos al país. Y bueno, puedo decir que tengo el honor de haber participado en el desarrollo de esa norma, en la 599, y se incluye también el sistema integral de protección, donde la gente de IEC establece unas metodologías de análisis y de diseño y de definición de esos sistemas, en mi opinión, mucho mejor acabado que lo hace la NFPA. No significa que la NFPA no tenga validez, sino que significa que el estudio y el análisis que se hace con las normas europeas o las normas internacionales de la IEC es mucho más detallado y mucho mejor. Hemos tenido oportunidad de ponerlo en práctica, resolviendo situaciones críticas en plantas, grandes plantas industriales. Podemos citar ejemplos de una planta que maneja 480.000 barriles de petróleo, que tenía pérdidas anuales que superaban los $400.000 por fallas de equipos, y implementamos un sistema basado en IEC 62305 y realmente esa situación se resolvió. Entonces, o sea, tenemos elementos en la mano para decir que efectivamente si se hacen las cosas como Dios manda y en función de lo que, cumpliendo los parámetros de lo que está definido por normas, eso funciona y funciona bastante bien. ¿Okay? El sistema externo, como se lo ve, es un sistema captador, los conductores de bajada y los terminales de tierra, básicamente es eso que ustedes tienen ahí, y es lo que tradicionalmente vemos, ¿no? Lo que no vemos normalmente es el conocido sistema o como sistema interno, o sea, los sistemas de protección de anti-surge, ¿verdad? Que básicamente, ¿a qué se refieren? Bueno, se refieren a prevenciones de daños producto de la presencia de un impulso electromagnético. Todo rayo, cuando cae, o cuando se hace presente, porque eso es decir, como que cae, como no es exactamente así, pero bueno, imaginémoslo de esa manera, produce un impulso electromagnético. Y ese impulso electromagnético, eso es una onda de choque tremenda desde el punto de vista eléctrico, que cuando consigue una bobina va a inducir tensiones, va a inducir corrientes, ¿ok? Y esas corrientes van a afectar el funcionamiento de equipos y hasta los destruyen. Entonces, ahí es un aspecto de mucho interés y de mucha importancia que tenemos que prestar atención. Eso que les acabo de explicar básicamente es lo que refleja estas gráficas. ¿Okay? Cualquier rayo que caiga afecta el funcionamiento de equipos que están un tanto cercanos o alejados relativamente del punto de impacto. ¿Por qué? Bueno, porque hay una influencia, efectos eléctricos, inductivos, capacitivos y resistivos que son los que produce el rayo, y eso definitivamente es necesario tratarlo. ¿Okay? Bueno, hay definiciones formales, por supuesto, de acuerdo a las normas. ¿Okay? Por ejemplo, 62305 define un sistema de protección contra rayos como un sistema completo de dispositivos de determinación de impacto, conductores, electrodos de conexión a tierra, conductores de interconexión, dispositivos de protección contra sobretensiones y otros conectores y conexiones necesarios para completar el sistema. O sea, una definición tanto larga y medio complicada, pero en el fondo lo que se dice es, debo protegerme tanto por los efectos directos de un impacto como por los efectos indirectos. Y eso básicamente es implementar un sistema de protección, ¿verdad?, externo y un sistema de protección interno. Ahora, ¿cómo definir esos subsistemas? Ese es el punto clave, ¿verdad? ¿Cómo llegar a definir esos terminales aéreos, bajantes, puesta a tierra? ¿Cómo definir ese esquema interno? El sistema interno se define mediante zonas de protección y el dimensionamiento apropiado
de los protectores que ya les dije, los descargadores de sobretensiones, llamémoslo así. ¿Ok? Entonces, hablando un poco ya de lo que es los criterios de diseño y cómo nosotros enfocamos este tema, ¿verdad? Bueno, múltiples estudios, múltiples análisis, papers, investigaciones durante muchos años han determinado básicamente las claves, ¿no? Y las claves son cuál es la distancia de impacto y la magnitud de corrientes de impacto que nosotros deberíamos manejar. ¿Ok? Generalmente, el rayo se va produciendo en función en la medida en que se incrementa ese gradiente de potencial, comienza a perforarse de una manera lenta ese aislamiento nube-tierra, ¿verdad? Esa capa de aire, y se generan lo que se producen los líderes, ¿no? Los rayos líderes, que pueden ser unos ascendentes y otros descendientes, y esos tienen van avanzando como por saltos, ¿ok? Hay una cierta polémica, hay una gente considera que son avances de 150 pies, algo así como 45, 46 metros. Otros dicen que es un poco más, otros dicen que es un poco menos. Bueno, el tema es que ese es el fenómeno. Ese es el fenómeno y finalmente hay un avance final, ¿verdad? Donde se produce esa conexión entre el rayo que viene descendiendo y ese rayo que se genera subiendo. El arte está en determinar esta distancia, este punto, ¿verdad? Este radio, de cuál sería el punto, digamos, de conexión. Múltiples ensayos han determinado, ¿verdad? Una correlación entre valores de corriente y valores de ese avance, esa distancia de avance que podemos establecer, ¿no? Y esta ecuación es una ecuación de investigación y que está presente en normas, ¿verdad? Y básicamente establece esa correlación. Entonces, bueno, aquí se puede hablar de decir, mira, si nosotros estimamos que tenemos una corriente de 50 kiloamperios, pues podemos decir, ¿verdad? Que esos 50 kiloamperios, ya, esta cosa que le está pasando, ¿no? Ajá. Esos 50 kiloamperios me daría un avance, si nosotros lo vemos en metros, de aproximadamente unos 100 metros. Es decir, que la esfera, este círculo aquí, si aquí están cayendo 50 kiloamperios, entonces, o este avance final es de 50 kiloamperios, entonces el radio de acción o el radio de influencia en donde puede caer ese rayo se estima alrededor de 100 metros. Ese rayo puede hacer conexión con cualquier ascendente que esté dentro de ese radio de esos 100 metros. ¿Ok? Entonces, digamos que dentro de los métodos de diseño, basado en ese concepto un tanto grueso que les acabo de comentar, NFPA 780 adopta dos metodologías de diseño, ¿no? La metodología del ángulo de protección y la metodología que se conoce como el método electrogeométrico, y para aplicaciones industriales básicamente la variante es la esfera rodante. ¿Ok? La IEC establece los dos mismos métodos de la NFPA 780 e incluye un tercer método que se conoce como el método de la malla. ¿Ok? Básicamente la esfera rodante es en función de esa longitud, esa distancia de afectación que les acabo de mencionar, se define el radio de esa esfera, ¿verdad? Entonces uno dice, mira, necesito que la esfera sean 20 metros, 30 metros, 40 metros, ya vamos a explicar cómo se llega a definir eso, y se hace un corrido, un barrido, ¿verdad? De una esfera donde tangencialmente toque dos puntos. El punto, por ejemplo, si vamos a proteger esta estructura, entonces, por ejemplo, esta esfera debería, y la idea es que el rayo no impacte directamente la esfera, entonces la colocación de puntas va en función de que tú fijas, por ejemplo, una punta, llamemos esta que está aquí en la esquina, llamemos la punta A, y esta que está aquí en el medio, punta B. Entonces, hay una distancia crítica en función del radio de la esfera donde tú tangencialmente pasas por la punta, por el extremo de ese terminal aéreo, dos puntos de contacto de la esfera tangencialmente, y eso es la distancia crítica de separación entre esos terminales. ¿Ok? Obviamente,
Esos son aspectos que se desarrollan ya con detalle cuando tú analizas en un curso y en una jornada, digamos, los detalles de cómo se hace eso con precisión. Desde el punto de vista de lo que es el método del ángulo, entonces, en este caso, la gente de IEC establece unas metodologías en función del nivel de protección, porque dependiendo el riesgo, dependiendo la importancia de la instalación, dependiendo la actividad será única en la zona y dependiendo, o sea, hay una serie de variables, entonces se hace una metodología que se denomina análisis de riesgo para determinar, uno, cuál es la probabilidad, el riesgo de impacto que tengo en una zona, ¿verdad? Y dos, cuál sería los daños, el efecto de esa presencia de ese rayo si no tuviese protección, las consecuencias que voy a tener producto de esa situación. Entonces, ahí se definen niveles de riesgo. Y esos niveles de riesgo, básicamente, en IS son 4, en NFPA son 3. ¿Ok? Y en el caso del método del ángulo, que lo mencioné atrás, entonces, dependiendo del nivel de riesgo, el ángulo se trabaja con esta gráfica. Eso está tabulado y se trabaja con IS, pero con NFPA ellos establecen básicamente dos ángulos, un ángulo de 45 y un ángulo de 63 en función de la altura. Más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? Digamos que eso es el concepto que se aplica cuando utilizamos mástiles o cuando utilizamos cables de guarda incluso. Esa es la metodología de diseño que se utiliza para efectos de proteger una estructura, de acuerdo a la norma, bien sea, como les digo, NFPA o IS. ¿Ok? Aquí se muestran ejemplos de lo que son métodos de diseño y métodos de protección aplicando malla, ¿verdad? Aquí está lo que sería un nivel 1 de protección, digamos, un lado de retícula de 5 por 5 metros. En la medida en que el nivel va incrementándose, esto va de mayor riesgo a menor riesgo. Es decir, tú tienes mayor en un nivel 1, por lo tanto, el tamaño de la retícula es menor porque tienes que tener mayor número de bajantes, mayor número de puntas terminales, etc. Y en la medida que va creciendo el nivel, el nivel de protección también va disminuyendo y entonces, obviamente, la retícula en este caso va a ser mayor. ¿Ok? De acuerdo a IS, los mecanismos de protección, bien sea de malla o bien sea de ángulo, son los siguientes. Si tuvieses un nivel 1, si se requiere implantar un nivel 1 de protección, entonces tú podrías trabajar con el método del ángulo, trabajando con 20 grados hasta alturas de 25 metros. ¿Ok? Fíjense que ya para un nivel 1 por encima de 25 metros, el método no es aceptado. Y un ancho de retícula, si trabajaras con el método de la malla, de 5 metros. Si fuese un nivel 2, entonces podrías trabajar con alturas hasta 30 metros, 35 metros, si tuvieses un ángulo de 20 grados o 25 metros si tuvieses un ángulo de 25 grados. Perdón, 30 metros si tuviese un ángulo de 25 grados. Y el ancho de retícula, si estuviese trabajando con una malla, serían 10 metros. Si estuviese hablando de un nivel 3, entonces estaríamos hablando de un radio de esfera para efectos de calcular la malla, de 45 metros. Ah, perdón, aquí esta columna es el radio de la esfera, ¿ok? Según IS. Y en este caso, si estamos hablando de un nivel 3, estaríamos hablando de una esfera de más o menos 150 pies, ¿verdad? O 45 metros de radio. Un ancho de retícula de 15 metros. Y si estuviéramos trabajando con el método del ángulo, o el método, en este caso podríamos proteger. Si usamos un ángulo de 20 grados, altura de 45 metros, 30 grados, 35 metros, 45 grados, 25 metros. Y ese asume un valor 4, ¿verdad? Que entonces tendría un radio de esfera de 60 metros y un ángulo de 55 grados, ¿verdad? Perdón, de 20 grados podría proteger hasta 55 metros de altura, 30 grados 45 metros, 45 grados 35 metros. Entonces, esto es IS. NFPA
trabaja más o menos lo mismo, pero ellos son más restringidos en cuanto a lo que son los métodos. Rápidamente lo explico. NFPA no adopta nivel de protección 4, no existe. Y NFPA como esfera rodante solamente maneja 45 metros de radio, ¿ok? Y ángulos, ellos manejan básicamente, puede ser 15 grados o 40 y tantos grados, ¿ok? Ellos son muy limitados en eso. Y NFPA no maneja nivel 1 ni maneja nivel 2 de protección, ¿ok? Entonces, existen, si bien los principios sobre los cuales están fundamentadas las normas son más o menos los mismos, la manera como implementan los mecanismos, incluso los materiales y las técnicas de construcción, difieren. Entonces, por eso es que es importante ver cuál es la filosofía de diseño que se va a aplicar, porque no es lo mismo trabajar con NFPA que trabajar con IEC. ¿Ok? Bueno, esto aquí básicamente explica lo que, un poco más detallada la esfera rodante. Existe una ecuación asociada a la esfera rodante, o sea, no crean ustedes que esto es brujería, no. Eso existen desarrollos empíricos, múltiples experiencias que han llevado a determinar ecuaciones. Cada región, en función de su nivel seráunico, tiene un comportamiento de una ecuación parecida a esta que estoy mostrando aquí en pantalla, esta que está acá. En el caso que ustedes tienen ahí, esa es la ecuación que le aplica a Venezuela. Nosotros hemos hecho las revisiones y resulta que nuestro nivel de riesgo y nuestras consideraciones más o menos se enmarcan en lo que se llama la ecuación de Musa-Anderson. ¿Okay? Colombia tiene algunas regiones muy críticas y ellos desarrollaron su propia ecuación porque ellos tienen, efectos muy peligrosos porque son regiones altamente pobladas, digamos, hay presencia de diferentes instalaciones, etcétera. Estamos hablando de la zona de Bogotá, la zona de Boyacá, Tunja, Barranca Bermeja, la zona petrolera de Colombia, Bucaramanga, etcétera. Nosotros como país tenemos una situación muy crítica y de hecho es una de las densidades de rayos más altas del mundo, un fenómeno que se llama el fenómeno del Catatumbo, el rayo del Catatumbo, que es una zona, de hecho, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Y ahí se tienen zonas de tormenta, 10 años de tormenta sobre los 300 días, rayos permanentes, básicamente. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, eso está en una zona que es un estero, es un parque natural, un parque nacional totalmente despoblado. Entonces, bueno, eso a nosotros nos favorece. Bueno, pueden caer muchos rayos, pero le están cayendo a los árboles. Entonces ahí matarán, no sé, los caimanes y lo que sea, pero déjalo quieto, eso es así, eso es natural. El mundo natural no se toca, a menos que nosotros aparezcamos por ahí. Entonces, Guatemala no se queda muy atrás. Ya van a ver ustedes que ustedes también tienen su tumbado, decimos nosotros en Venezuela. Ustedes tienen su tumbado porque ustedes están en una zona de convergencia intertropical y tienen consideraciones importantes que tomar en cuenta para efectos. Entonces, yo sé que no lo han hecho porque ustedes no tienen un sistema de medición local de rayos y todas esas cosas, pero el país debería desarrollar una ecuación parecida o por lo menos valorar las ecuaciones existentes a ver cuál es el comportamiento estadístico de los rayos en relación a esas ecuaciones y ver cuál es la ecuación que ustedes necesitan aplicar. Fíjense algo, ¿cómo funciona esta ecuación? Bueno, si usted define un valor de corriente de impacto, ¿verdad? Entonces automáticamente define cuál es el radio de la esfera. ¿Ok? Y ya por normativas y todas esas cosas se define, por ejemplo, para un nivel 1, ¿ok? Una esfera de 20 metros. Eso está basado en múltiples experimentos. Si tú tienes un nivel 1 de 20 metros, este valor de corriente está alrededor de los 3, 4 kiloamperios. ¿Ok? ¿Por qué 3 o 4 kiloamperios? Bueno, porque estadísticamente son el rayo, ¿verdad? La presencia de rayos con 3 o 4 kiloamperios que han impactado en la zona, ¿verdad? Y que, bueno, te van a causar un problema si tú no tomas acción. Justamente para eso son las mediciones y para eso son el desarrollo de lo que se llaman los mapas de riesgo y los mapas de densidades atmosféricas, de descargas a tierra. Entonces, en el caso
digamos, ese coeficiente K que está aquí, un coeficiente empírico, ¿verdad? Y en el caso de impactos directos a cables de guarda o directamente a tierra, ese factor vale 1. Y en el caso de rayos impactando en mástiles, ese coeficiente vale 1.2. Los detalles de por qué se explican en el curso. Lo que les quiero ratificar es que los valores ceráunicos locales son los que determinan cuál es la ecuación que deberíamos utilizar, ¿verdad? Y cuáles son los valores de corrientes mínimos y valores de cresta que deberíamos aplicar para entonces determinar cuál es el radio de el modelo electrogeométrico de esa esfera que nosotros deberíamos utilizar. ¿Ok? Entramos entonces en lo que se define como el análisis de riesgos. O sea, tenemos que hacer un análisis de riesgo para determinar entonces cuál es el nivel de protección que debo implementar, con el cual debo implementar mi sistema. O sea, esto no es al tanteo, esto se hace de una manera sistemática, de una manera, digamos, llevada de la mano de procedimientos definidos en normas, ¿verdad? Y entonces básicamente lo que se busca con el análisis de riesgo es determinar dos coeficientes. Uno, ¿cuál es la frecuencia de impactos? ¿Verdad? ¿Cuál es la frecuencia con la cual esa estructura se estima puede ser impactada en un lapso? Puede ser 1 año, puede ser 2 años, puede ser 5 años, ¿verdad? Y además de eso, el siguiente índice, ¿cuál es? ¿Cuál es la frecuencia tolerable de impacto? Esto es igualito que cuando hacemos cálculos en puestas a tierra de potenciales de toque y de paso. El potencial de toque, nosotros tenemos un potencial tolerable, ¿verdad? Y ese potencial tolerable se compara contra un potencial que se desarrolla cuando circula la corriente de falla en el suelo digamos, por esa interfase producto de la presencia de un electrodo de tierra inserto ahí en el suelo. Entonces, se compara el voltaje desarrollado, ese voltaje, por decir algo, de paso desarrollado versus ese voltaje de paso tolerable. Bueno, aquí es lo mismo. ¿Ok? Entonces, con esos coeficientes nosotros podemos definir el tipo de protección, el riesgo con el que que tenemos ahí presente y por lo tanto, entonces, cuáles son las medidas y cuál es el enfoque de diseño que el sistema debe tener, ¿verdad? Eso implica que se define una eficiencia, ¿ok? Y en función de los datos de entrada que tenemos, ¿cuáles son? Para hacer ese análisis. ¿Cuál es la densidad de descargas atmosféricas del área en estudio? Y, de ser posible, si lo tenemos a mano, mucho mejor. Bueno, lo mejor es tener calculada la densidad de descargas atmosféricas por kilómetro cuadrado por año. ¿Ok? Eso se hace en base a ¿qué? En base a mediciones. Existen sistemas que permiten implantarse. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito de eso. Y si no se tiene eso, entonces podemos trabajar de una manera un tanto referencial, un tanto gruesa, digámoslo así, pero bueno, algo ayuda con el mapa de densidad de descargas atmosféricas. ¿Ok? Porque se conoce como mapas ceráunicos. En el caso de cómo se define un mapa de densidad de descargas atmosféricas, bueno, en Venezuela existe un sistema, ¿verdad?, de equipos de medición directos, porque el problema que existe es lo siguiente. Muchos países tienen lo que se conoce como el mapa ceráunico, eso último que está ahí abajo. Pero el mapa ceráunico es básicamente días de tormenta. ¿Ok? Tú escuchas un trueno a la distancia, entonces, bueno, hay una tormenta. Entonces, ese es, lo pones ahí como 1. Y entonces estás en un sitio y resulta que hago un monitoreo durante 1 año, qué sé yo, el tiempo que sea. Entonces escucho 25 tormentas. Las escucho. Ahora, yo no sé si están cayendo rayos, si no están cayendo rayos, si los rayos son intranubes, si son nube-tierra. Porque los rayos tienen dos comportamientos. Un comportamiento intranube, ¿verdad? Descargas eléctricas internas, que eso también va a producir un trueno, y descargas a tierra. Ahora, ¿cómo discriminarlas? La única manera realmente con precisión de discriminarlas es tener un sistema de medición. En Venezuela eso se instaló a finales de la década de los 90 y se tomó unos lapsos de lecturas, ¿ok? Y se generó algo como esto. Esto que está aquí es la curva, ¿verdad?, de distribución de probabilidades acumulativas de corrientes de rayos, en este caso para el año 2004. ¿Ok? Y observen que se tiene la probabilidad de corriente, que la corriente exceda una magnitud, ¿no?, un porcentaje de magnitud. Entonces,
En el eje de las X tenemos los picos de corriente del rayo medido con los equipos, ¿verdad? Y se tienen rayos que van desde los 10 kiloamperios hasta llegaron a ver 400 kiloamperios, ¿ok? Pero fíjense que, por ejemplo, rayos de bajo nivel, prácticamente todos, por encima de 80% o más. Ojo, esto es año 2004, eso cambia año a año, ¿ok? En el año 2005, entonces tenemos este comportamiento, se tuvo este comportamiento, ¿ok? Fíjense que ahí arranca más o menos en lo mismo, pero fíjense cómo cambia un poco por aquí a nivel de sobre los 100 kiloamperios, hay un poquito así como una disminución. De manera que entonces, y aquí se tiene el comportamiento del año 2006, fíjense que fue peor, ¿ok? O sea, aquí alrededor de, fíjense que aquí no hay esa caída que tiene la curva del 2005. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es algo que varía año a año y por eso es que esas curvas y todos esos elementos son probabilísticos, porque hay que tener un estudio de larga data para entonces determinar más o menos cómo nos estamos moviendo, ¿ok? Y se hizo el análisis estadístico de las curvas de probabilidades acumuladas, las corrientes de pico de rayo entre el año 2001 y 2004, y esa curva es la que se muestra aquí. Fíjense que se tienen corrientes de pico de 2, 3 y 4 kiloamperios y prácticamente están sobre el 90%, 95, 90, prácticamente 100%. ¿Ok? Observen esto. Eso es comportamiento medido. Eso, los dispositivos esos que mostré atrás hacen la medición. Estos son rayos nube-tierra. Estos no son rayos intranubes, estos son rayos nube-tierra con medición directa. ¿Ok? Venezuela posee lo que se llama el mapa de densidad de riesgo, de densidad de... Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos zonificados las áreas, ¿verdad? Y tenemos un riesgo severo, ¿verdad? Mayor de entre 30 y más de 40, más o menos 30 descargas directas a tierra en la zona del lago Maracaibo y en esta zona. Aquí en esto que les estoy mostrando, aquí en esta zona es donde se ubica el fenómeno del relámpago del Catatumbo. Aquí al oeste, esto que está aquí es la zona de la frontera con Colombia. Colombia tiene sus problemas hacia allá. Nosotros tenemos este problema aquí. Aquí en el medio tenemos la cordillera de los Andes y aquí comienza la cordillera, actúa como una barrera, ¿ok? De los vientos alisios que están llegando del noreste y entonces desde el mar, porque aquí al norte tenemos el mar Caribe, ¿ok? Y Brasil está aquí abajo al sur. Entonces, es decir, la selva del Amazonas. Esto que está aquí abajo es la selva del Amazonas. De hecho, en Venezuela la selva del Amazonas está más o menos aquí, en esta zona hacia abajo. Entonces, fíjense que la gran parte del país, la concentración de población en Venezuela está a lo largo de esta cordillera de los Andes. Aquí en la cordillera de la costa, Caracas está más o menos ubicada por acá, aquí de donde les estoy emitiendo este webinar, más o menos por aquí donde les estoy mostrando con la flecha. Tenemos Maracaibo aquí en el oeste y la zona del oriente del país, la isla de Margarita y los llanos venezolanos. En general, fíjense que estas son zonas, esta zona aquí es una zona en Bolívar bastante poblada, la zona de Puerto Ordaz, el río Orinoco. Esta línea que está aquí es el río Orinoco y es una zona bastante poblada y entonces fíjense que tenemos riesgos bajos, ¿no? El país tiene en las zonas planas, realmente los riesgos son un tanto bajos, con aspectos puntuales donde se incrementa el riesgo. Por ejemplo, aquí en la zona de lo que se llama el piedemonte andino, el flanco norte del piedemonte andino, sí tiene una zona de riesgo un tanto alto, ¿verdad? Unos 15 descargas por año por kilómetro cuadrado y puntos pico entre 20 y 40 kiloamperios. ¿Ok? En el caso de los severos tienen picos que llegan a ser hasta de 40 kiloamperios. Estos son promedios, ¿ok? Esto es un promedio pico. En Caracas no tenemos una zona muy peligrosa, a pesar de que estamos en el medio de montañas. En la zona de Carabobo, Valencia, Yaracuy, se tiene algo. Entonces, bueno, eso es simplemente mostrarles un ejemplo de cómo se zonifica y se tipifica un país por riesgo y densidad de descargas a tierra. ¿Ok? En el caso, perdón. Ajá, ok. En el caso, por ejemplo, un caso en Venezuela,
¿Cómo se manejaría ese tema? Bueno, por ejemplo, agarramos esa curva acumulativa de rayos. Tenemos entonces la ecuación que aplicaría para el caso nuestro. Necesitamos un nivel de protección, por ejemplo, de acuerdo al nivel de riesgo que tenemos en el mapa. Necesitamos un nivel de protección 1, por ejemplo. Entonces sabemos que tenemos que trabajar con una corriente de 4 kiloamperios y un radio de esfera de 20 metros. ¿Ok? Claro, nosotros hemos hecho la tarea, ya la tarea la tenemos adelantada. Si ustedes no tienen nada de eso, entonces ustedes en Guatemala, por ejemplo, lo que tienen es esto, un mapa ceráunico, donde son días de tormenta. Esto que está aquí son días, ¿verdad? Fíjense, niveles isocerámicos de días con relámpagos locales promedio anual. Entonces, alguien por aquí en esta zona, que no sé cómo se llama, puede escuchar 200 días de tormenta. Pero por aquí en otra zona, dice, mira, no, yo apenas escucho 25 tormentas en el año. O sea, truenos y relámpagos, 25 días en el año. Y así, ¿no? Entonces, existe una correlación entre esos días de tormenta y esa densidad, ¿verdad?, de descargas. Esto es un estimado muy grueso, pero eso sería el mecanismo que ustedes tienen para hacer el análisis de riesgo, a partir el inicio, pues, para hacer el análisis de riesgo en Guatemala, con esta ecuación y con estos días de tormentas en una región. Entonces usted determina cuál es la densidad de descargas a tierra que tienes en esa zona, ¿ok?, por kilómetro cuadrado por año, y ese sería el primer coeficiente, porque sería el número con el cual tú vas a comparar si toleras o no esa. Y luego entonces la eficiencia del sistema que tú vayas a diseñar tiene que manejarse de esta manera. La frecuencia anual aceptable de impactos, ¿verdad?, versus la frecuencia anual esperada de impacto. Esto que usted está obteniendo ahí a partir de las curvas isoceráunicas del país o de la región es lo que se conoce como la frecuencia anual esperada de impactos. ¿Ok? Entonces, digamos, tecnologías que nosotros podemos aplicar, tecnologías convencionales, terminales aéreos Punta Franklin, jaulas de Faraday, ¿ok? Diseños no convencionales. Existen tecnologías no convencionales, como son los sistemas de cebado, lo que se conoce como los sistemas S o los Helios Streamer Emission, sistemas de transferencia de carga, ¿verdad?, que son los famosos eliminadores de rayos, ¿verdad? Y todas esas tecnologías tienen aspectos comunes. Unas tecnologías, los aspectos comunes básicamente, ¿cuáles son? Un sistema de intersección previsto de una u otra manera, ¿ok?, el sistema de conducción de bajantes y el sistema de puesta a tierra o el sistema de dispersión. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los sistemas convencionales tienen un reconocimiento normativo internacional amplio. Es lo que se usa en el mundo entero. 62305, NFPA 780. Estos sistemas, aún por ejemplo, en el caso de los sistemas de emisión, de los sistemas de cebado, los franceses sacaron una norma. Esa norma ha tenido múltiples revisiones, no es aceptada con amplio reconocimiento a nivel mundial. Sin embargo, bueno, en Latinoamérica venden muchísimo. No tengo nada contra los vendedores, pero la verdad hay que decirla. Venden cualquier cantidad de componentes y equipos basados en sistemas de cebado, ¿verdad? Y la verdad es que esos sistemas, existe cualquier cantidad de evidencia de fallas. De hecho, en los Estados Unidos son prohibidos. En los Estados Unidos tú no puedes vender un pararrayo de cebado como de capacidad superior o de eficiencia superior a una Punta Franklin. Prohibido por una decisión de la Corte del Estado de Arizona del año 2005. Ustedes lo pueden buscar en internet. O lo que se llama el sistema CTS System, es un sistema que, ese sí es verdad que no tiene ningún reconocimiento normativo. Y eso no es un tema de que, porque los vendedores, ¿qué es lo que dicen? Bueno, no, es que se la tienen, digamos, dedicada. No, es que no han logrado demostrar ni con instalaciones en campo, ni con, digamos, desarrollos teóricos o pruebas de laboratorio que la eficiencia efectivamente supera a lo que son los terminales Franklin o los terminales convencionales. Son tecnologías que, ok, están en desarrollo, se respeta el esfuerzo y se respeta, digamos, las inversiones que requiere un desarrollo tecnológico. Pero lo que se le critica a estos señores que promueven los sistemas no convencionales es el uso de esa aplicación no validada en usuarios, digamos, nos utilizan como conejillos de India. Y eso no puede ser. O sea, estamos hablando de seguridad.
¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un nivel 1 de protección que requiere N punta Franklin, entonces alguien viene y me dice, no, pero es que como mi sistema de cebado tiene una eficiencia superior al sistema Franklin, entonces tú no necesitas 20 puntas de Franklin, sino tú necesitas una sola punta Franklin, una sola punta de cebado. Resulta que ese terminal de cebado no hace la tarea que está pregonando ese señor. Eso implica un problema de riesgo y de seguridad a las personas y a las instalaciones. Y ese ha sido el problema que ha tenido la norma francesa. La norma francesa la han revisado N veces. Comenzó diciendo que el radio máximo de cobertura era de ciento y tantos metros, 160 metros, 140 metros, y ya va como por 40 metros. O sea, porque no cumple los postulados. De hecho, el desarrollo teórico tiene problemas de conciliación. Bueno, eso lo podemos ver en el seminario, se ve con bastante detalle y podemos mostrar todas las evidencias de lo que les estoy diciendo. En el caso, por ejemplo, de tecnología de radios convencionales, bueno, tú tienes un edificio, generas una serie de implantaciones de puntas, ¿verdad? Construyes tus bajantes, tus puestas a tierra. Por ejemplo, en este caso, un edificio de una zona escolar. No tengo aquí rápidamente cuál es el nivel de protección que está implantándose ahí. Pero bueno, se requieren 13 terminales, 13 conductores de bajante y 13 sistemas de tierra. Eso no es verdad. Esto que está aquí es una exageración. Tú no necesitas 13 sistemas de tierra. Porque tú tienes que hacer una interconexión. Porque si tú pones 13 puntas, varillas de tierra, entonces vas a tener probablemente 13 sistemas aislados. Y eso genera lo que se denomina el efecto isla impuestas a tierra, y eso es un problema. Lo que pasa es que esto lo tomé al voleo de justamente el punto de vista de un vendedor de productos de estos S. Obviamente, a ellos no les interesa destacar cómo se hacen las cosas, sino simplemente destacar cosas que no son. Bueno, esto sería una manera como se implanta un sistema convencional, ¿ok? Y bueno, ahí están las puntas, los terminales aéreos, el arreglo de retícula digamos, en el techo, los bajantes, la red de tierra, ¿ok? Y en el caso de terminales de cebado, entonces fíjense, allá se pasa de 13 puntas a un solo terminal. Alguien dice, bueno, desde el punto de vista económico, que tampoco que son tan económicos, no, eso es una maravilla, yo no tengo que hacer muchas cosas. El problema es que lo que no te están diciendo es que eso no cumple lo que el vendedor y lo que el promotor ha venido pregonando. Ese es el problemita. Y por eso son prohibidos en varios países. Que a nosotros en Latinoamérica nos sigan vendiendo espejitos de colores. Ah, bueno, cada quien pues, tiene derecho a comprar lo que quiera, pero asuma la realidad. La realidad es que la protección no está garantizada, no está asegurada. ¿Ok? Esos son ejemplos de esa tecnología de cebado. ¿Ok? Y lo digo por el medio de la calle. No cumple lo que pregonan los proponentes. ¿Ok? En el caso de la tecnología de transferencia de cargas pasa lo mismo. Estos son los famosos eliminadores de rayos. Entonces, que ellos dicen, bueno, que hay un proceso de ionización en donde se anula este aparato, este dispositivo, tiene la capacidad de anular el campo electromagnético que se produce por la interacción nube-tierra, y entonces el rayo no se produce. Miren, eso fue promocionado básicamente por la gente de LEC, que es una empresa de Colorado, los Estados Unidos, el señor Roy Carpenter. Yo tuve oportunidad de asistir a 3 conferencias con Roy Carpenter. Roy Carpenter estuvo en las oficinas nuestras cuando yo trabajaba con PDVSA en el oriente del país, en Venezuela, porque resulta que nosotros tenemos que lidiar con atmósferas explosivas, zonas donde caen muchos rayos, suelos de muy alta resistividad, y se nos han quemado tanques y se nos han quemado cualquier cantidad de instalaciones producto de la presencia de rayos. Y entonces los señores de LED llegaron con esta propuesta y se lucía muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, que nosotros nos pusimos a investigar a ver si era verdad el cuento que nos estaban echando. ¿Y qué es lo que pasa? El proceso de ionización es un proceso natural. Bueno, ese proceso ocurre en cualquier forma lanceada de hoja de un árbol, produce un efecto punta, ¿verdad? En el campo magnético, en el campo eléctrico de la zona, y produce ionización. Es decir, se desplazan iones desde esa punta. Hay una corriente en el aire, hay una corriente atmosférica,
una corriente transportada por iones. ¿Qué es lo que sucede? Que estos aparatos no tienen la capacidad de transferir la magnitud de carga que genera una nube de tormenta en la zona. Entonces, ellos transfieren una fracción y esa fracción normalmente no pasa, ¿verdad?, de 8 o 10 coulombs. Pero es que una nube de tormenta, típicamente, y eso está medido, tiene una carga que supera los 70, 80 coulombs. Entonces, ok, tú transfieres 8 o 10. Ay, ¿qué hace con los otros 60 o 70? El rayo te va a caer, te cae. Y nosotros tenemos la experiencia, pues, que están protegidos con estos sistemas. Venezuela es el país en el mundo, después de los Estados Unidos, que tienen la mayor cantidad de instalaciones de este tipo, CTS. Fíjate lo locos que somos nosotros, ¿no? Montamos ese poco de equipo y resulta que son un favor. Esto no es verdad. Esto que dice no es verdad. Y nosotros tenemos las evidencias en la mano. Hay sistemas donde se ha hecho mantenimiento, se ha hecho, y si igualito el rayo cae. ¿Ok? De esta manera más o menos se implementan esas soluciones. Esto en este caso es una instalación industrial, esto es una subestación. ¿Ok? Tampoco cumple lo que se dice. Yo sé que esto quizás levanta un tanto de controversia y en un escenario como este, pero esa es la verdad. Y eso se puede sostener aquí en cualquier lado. Existen evidencias suficientes para demostrar que eso que dicen los vendedores no es verdad. ¿Ok? Entonces, la selección del arreglo se hace en base a un análisis de riesgo que tiene un flujograma. Se identifica cuál es la estructura que se va a proteger, se identifican cuáles son las pérdidas relevantes que pueden haber ahí, se identifican y se determinan mediante una metodología de análisis los riesgos, se comparan esos riesgos y se determina, uno, si se requiere o no protección, y dos, cuál es el nivel de protección que se requiere. ¿Ok? Luego, entonces, bueno, ya esto lo explicamos, ¿verdad? Cuáles son en función del nivel de riesgo que se determine, entonces determinas dónde te paras y con cuál valor de corriente y cuál es el radio, ¿verdad? En este caso de la esfera que vayas a utilizar. Y listo. Entonces, los sistemas de protecciones integrales básicamente tienen sistema de protección interno, la protección externa y lo que es la prevención, la cultura, crearle a la gente la cultura de que estos sistemas hay que hacerles mantenimiento, hay que hacerles intervenciones, hay que hacerles revisiones. ¿Ok? Entonces, entramos a lo que son ya básicamente las consideraciones de diseño, las consideraciones en cuanto a lo que son los terminales, la posición de terminales, cómo definir los bajantes, cómo definir las puestas a tierra, eso está definido perfectamente en normas y en aplicaciones industriales, pero este aspecto que está aquí, yo estoy casi seguro que nosotros hacemos en este auditorio una encuesta de cuántas personas tienen sistemas de rayos, de protección contra rayos, y muchos lo tendrán. Y hacemos a esas mismas personas las preguntas de cuántos tienen una guía de intervención, de mantenimiento, en sus procedimientos de mantenimiento, cómo va a ser la intervención del sistema de puesta a tierra y del sistema de protección contra rayos, y no tienen eso. Eso está tipificado en Latinoamérica y no solamente en Latinoamérica, en otros países también. Y esa es parte de la problemática, la muy baja cultura industrial que tenemos en cuanto a la necesidad de intervención de los sistemas de protección contra rayos, mantenimiento, seguimiento y cómo hacer esas auditorías. ¿Ok? Esto ya lo comentamos. Podemos avanzarlo. Bueno, aquí podemos mostrar rápidamente cómo son las metodologías que establecen las normas para hacer los posicionamientos de los terminales aéreos, en este caso según NFPA 780. Los bajantes según IEC, dependiendo del nivel de riesgo, entonces se define las distancias de separación, por ejemplo, entre los bajantes y los anillos de tierra. En el caso, la diferencia entre NFPA y IEC es que en el caso de NFPA, ellos establecen independientemente del nivel de riesgo, porque ellos se hace el análisis de riesgo y terminan no, nosotros utilizamos una esfera de 45 metros y se acabó. Eso es un nivel 3 de protección. Ellos no manejan ni el nivel 1 ni el nivel 2. Ellos no manejan radios distintos a 45 metros, excepto que sean instalaciones de atmósferas explosivas, tanques de combustible, qué sé yo, o instalaciones que almacenan explosivos, entonces ellos manejan un radio de esfera de 30 metros. Más o menos sería como un nivel, algo así como un nivel 2. ¿Ok? Y entonces la separación de estos bajantes, ellos lo definen de 30 metros sin mayores explicaciones. ¿Ok? La gente de IEC, dependiendo del nivel de riesgo, define la separación de los bajantes, puede ser de 10 metros, 15 o 20 metros. ¿Ok? Bueno, los sistemas de tierra, bueno, hay diferentes configuraciones, los tipos de electrodos, pueden ser electrodos encapsulados en concreto, anillos perimetrales de tierra, contrapesos, placas, jabalinas o varillas de tierra
independientes, ¿ok? Por ejemplo, si se estuviese utilizando la estructura del edificio y el cuerpo estructural del edificio que está recubierto de concreto, qué sé yo, bueno, aquí hay una metodología, esto es NFPA, cómo hacer la conexión apropiada de la red de tierra a la estructura, al cuerpo estructural del edificio, ¿verdad? Fíjense que no es algo hecho, digamos, al voleo, sino existe una metodología de ingeniería y de diseño para hacer eso. Y entonces podemos utilizar el cuerpo estructural del edificio digamos, como red de tierra o electrodo de tierra, sin ningún problema. Eso se calcula, eso se estima. ¿Okay? En el caso de IS, ellos estiman entonces longitudes mínimas de los diferentes sistemas de tierra en función de la resistividad del suelo, ¿ok? Y en función del nivel de protección que se requiera. ¿Okay? Para los niveles de protección 3 y 4, que son los niveles menos severos, básicamente se tiene una longitud como de 5 o 6 metros, básicamente estándar. Para los niveles 1 y 2, entonces, y dependiendo el nivel de resistividad del suelo, entonces esa longitud varía, ¿ok? Hay un rebote de onda, hay un fenómeno ahí dinámico que hay que analizarlo con un poquito de cuidado, ¿ok? Pero básicamente, y un aspecto interesante es que se ha encontrado experimentalmente que cuando hablamos de resistencias de tierra, generalmente saben que ustedes y nosotros muchas veces tenemos la idea de que si yo cumplo con un ohmio, eso está bien. Bueno, en protección contra rayos, generalmente se ha encontrado que con un valor de puesta a tierra menor de 10 ohmios y una profundidad, digamos, 50, 60 centímetros, funciona bastante bien. ¿Ok? Esto que está aquí es lo que se conoce como un sistema integral. Tenemos los terminales posicionados, los bajantes, la red de tierra, que puede ser la estructura del edificio o no, y la protección interna, los descargadores de sobretensiones, ubicados cada uno en forma escalonada, coordinadamente entre por ejemplo, lo que es el tablero de acometida, un subtablero que tengas por allá o equipos electrónicos. Entonces, en cada punto se definen los supresores de picos o los descargadores de sobretensiones en función de la energía que va a estar presente ahí. Ahí existe también diferencia importante entre el enfoque de NFPA y el enfoque de IS. IS calcula la energía en cada punto y en función de eso se determina el protector que aplica ahí. NFPA dice, bueno, mira, cada entrada le vamos a poner un descargador de sobretensiones y ya, de 10 kiloamperios y punto. O sea, sin mayor cálculo, sin mayor definición. ¿Okay? Desde el punto de vista de lo que nosotros podemos ofrecer en un seminario, el seminario que se está promoviendo, básicamente es entrar, por supuesto, en más detalle de estas cosas que le hemos comentado, en mostrarles a ustedes realmente cuáles son las metodologías de diseño, cómo se hace la implantación, cómo se definen los materiales, la selección de materiales en cuanto a corrosión, tipos de materiales, conductividad, etcétera, y cómo se harían los procedimientos para hacer esa evaluación, mantenimiento y auditoría del sistema de protección contra rayos. Digamos que de manera rápida y como webinar, eso era lo que teníamos nosotros presente, y ahora podemos entrar en una fase de preguntas y comentarios. Francisco, quedamos entonces a la orden para atender esa consideración. Voy a leer algunas preguntas que han escrito acá. Bueno, Miguel Campos hace una pregunta, vamos a ver cómo la interpretas. ¿Qué se hace con edificios cuya altura es mayor a 60 metros? Bueno, las metodologías de diseño te guían, ¿verdad? Y cuando tienes alturas mayores de 60 metros, probablemente necesites protecciones laterales. Entonces defines, aplicas la metodología de la esfera rodante y determinas en forma lateral a qué altura y en dónde van a estar colocadas los terminales aéreos. Otra. Bueno, aquí hay una pregunta, pero esa es creo que para Guatemala. Pregunta dónde puede obtener el mapa isocerámico, creo que es el que les mostraste en la presentación. Yo lo conseguí en internet. Es decir, desde el INSIBU me lo va a tener. Claro, es que y existe una institución de ustedes ahí en Guatemala que lo emite oficialmente. Así es. Voy a seguir. Adelante. ¿Cómo dijo que se logran medir las corrientes de rayo? ¿Cómo se puede medir la corriente de rayo? Es la pregunta que hace. Bueno, existen
tecnologías, ¿verdad?, que han estado, digamos, desarrollando equipos que permiten, mediante triangulación y con lo que es la correlación de básicamente la densidad digamos, el brillo del flash del rayo, el valor de corriente. Esos son temas que se han ido desarrollando experimentalmente. Ese montón de cohetes que lanzan ahí en Florida, el doctor Jaco y otros más, básicamente buscan es eso, correlacionar brillo del rayo con magnitud de corriente. Y eso se calibra y el sistema se calibra y funciona. Ahora, la unión de las bajantes y red de tierras con la red de tierras de la instalación. No te entendí, Francisco. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, la unión de las bajantes y red de tierras con la red de tierras de la instalación. Se aprueba el uso de un equipo equipotencial llamado vía chispas. ¿Cómo es la cosa? ¿Puedes repetir que no, vía chispas? Dice que si se une los bajantes de los pararrayos se unen con la red de tierras a través de un dispositivo llamado vía chispas. Ah, ok. Bueno, eso puede ser un dispositivo de cebado, ¿no? Un spark gap. Mira, eso no se recomienda. Eso no se recomienda porque el día que tú tengas una falla en ese equipo, por la razón que sea, tienes un punto abierto. ¿Ok? Además de que siempre existe la idea de que de que necesito aislar la red de tierra porque cuando cae el rayo, y aquello. Mire, eso no es verdad. Porque no se les olvide de que esa red de tierra está conectada a la estructura del edificio. Y los terminales aéreos normalmente tienen contacto con la estructura del edificio. Entonces, ¿qué sentido tiene ese spark gap que tú estás colocando ahí en la interconexión del bajante con la red de tierra cuando tú tienes otros caminos conductivos? Directo o indirectamente. Eso no, ninguna norma, en este caso estoy hablando de NFPA 780 o IS, e incluso la norma francesa tampoco privilegia el uso de eso. Esos son inventos de vendedores para simplemente, bueno, llenarte la cabeza de humo y venderte productos, más nada. Eso no resuelve nada. Al contrario, te puede estar generando mayores problemas. Sí, Armando Galvez pregunta si hay alguna bibliografía recomendable. Bueno, se lo acabo de decir, NFPA 780 y IS 62305. Miguel Rincón dice, profesor Juvencio, ¿podría explicar con mayor detalle por qué no se deben utilizar los sistemas de cebado, ya que aquí en Venezuela nos han ofrecido sistemas de cebado capacitivos? Bueno, con mayor detalle no se lo puedo explicar porque el tiempo aquí es limitado. Esto es un webinar. Si usted quiere, participa en el seminario y ahí le explicamos los detalles y le damos toda la información que usted necesite de por qué no se debe usar. Y en Venezuela, y si imagino que un venezolano el que está haciendo la pregunta, tenga presente de que se han quemado, por ejemplo, los tanques de combustible del Chaure, de la antigua refinería del Chaure en Puerto La Cruz, se quemaron los tanques, se incendiaron, ¿verdad? En el norte de Monagas han ocurrido cualquier cantidad de daños a instalaciones petroleras ahí por producto de presencia de rayos, estando esos famosos pararrayos capacitivos o los CTS, los Chart Transfer System, ¿ok? Etcétera. Eso lo vemos con bastante detalle en el seminario. Este es un comentario. Por lo visto, todas las instalaciones de pararrayos en Guatemala están mal hechas, dice César Estrada, ya que no tenemos estudios profundos sobre nuestra densidad de descarga de rayos. Tendremos que mejorar. Nada más es un comentario. Isaías Sancé dice, para las compañías de seguros, ¿se puede utilizar cualquiera de las normas? Sí, de las normas reconocidas, sí, de la norma, en este caso, NFPA 780 y IS 62305. Si la compañía de seguro te acepta la norma francesa, bueno, ese es su problema, ¿ok? Pero tenga presente que esa norma ha tenido demasiada polémica, no es aceptada ampliamente a nivel mundial y existe evidencia documentada, firme, de falla de instalaciones protegidas supuestamente por esos sistemas, y existe, y búsquenlo ahí, ustedes mismos pueden meterse en internet y lo pueden buscar, lo que es la decisión de la Corte Federal del Estado de Arizona del año 2005 en relación a la prohibición
en los Estados Unidos de vender, de comercializar equipos de cebado como de capacidad superior a las puntas Franklin. Si usted va a vender un equipo de cebado, un pararrayos de cebado en los Estados Unidos, usted tiene que decir, esto funciona igual que un pararrayos Franklin, un terminal aéreo común y corriente. En otras palabras, si usted necesita 20 puntas Franklin, usted va a tener que instalar 20 terminales de cebado. Miguel Santizo pregunta, ¿existe otro sistema de protección distinto a las puntas Franklin que sea más económico, que funcione adecuadamente? No, no. La respuesta es no. Hasta ahora, no. Cristian Vázquez, ¿cuál es la impedancia mínima que debe tener nuestro sistema de pararrayos de acuerdo a la altura de la estructura del edificio? ¿De dónde saca que la altura del edificio tiene que tener una puesta a tierra específica? Independientemente de la altura, funciona bien, generalmente por tensiones de toque y de paso. Recuerden que el rayo, a diferencia de una falla en 60 Hz, un rayo es una forma de onda tipo pulso o impulso. Y eso establece una impedancia dinámica, ¿ok? Y un comportamiento, digamos, de lo que se denomina una impedancia de radiación. Ella va modificándose en el tiempo, va variando, ¿ok? Entonces, su comportamiento dinámico es totalmente distinto y el modelo de la red de tierra es totalmente distinta a el modelo a 60 Hz, que en el caso de presencia de rayo. Se ha encontrado que cuando tú tienes un sistema de puesta a tierra con un valor de más o menos 10 ohmios en 60 Hz, ese sistema, cuando está sometido a corrientes tipo impulso, funciona bastante bien desde el punto de vista de protección de voltaje de toque y de paso. Bueno, esto es un comentario de Jorge de Oaxaca. Dice, recibo un cordial saludo. De igual manera, mi pregunta que hizo otro compañero, la presentación adicional nos la van a proporcionar. Su servidor está en capacitación de nuestro personal técnico debido a un proyecto para mi empresa en sistemas de protección tierras y pararrayos en el Aeropuerto Internacional de Guatemala. Bueno, está comentando que ellos están a cargo de un proyecto de protección y de sistemas de puesta a tierra en el aeropuerto. Eso es lo que comprendo. Pero sí se les puede ofrecer una capacitación, si lo desean, al personal de la empresa de él. Claro, con todo gusto. Edwin dice, la impedancia es de 10 ohmios o menos para los sistemas de puesta a tierra. No está como pregunta, está como un comentario. La impedancia es de 10 ohmios o menos para los sistemas de puesta a tierra. Sí, bueno, es lo que dijimos en la presentación. Sí. Oscar Laguna dice, excelente resumen realizado por el ingeniero. Intentaré participar en el curso completo. No, con gusto, los esperamos. O sea, nosotros en el curso, bueno, a mí no me gusta hablar de curso, me gusta hablar de seminario porque lo que está previsto son, esto es un curso que lo podemos desarrollar de 40 horas, pero por esta vía hemos encontrado ciertas dificultades para llegar a cursos de 40 horas donde se llegaría a la profundidad, digamos, suficiente. Y próximamente, el próximo mes, lo que se está previendo es un seminario donde tocaremos los puntos más importantes de mayor énfasis, ¿verdad? Y pero sí, el seminario les evacúa a ustedes muchísimas dudas y le proporciona herramientas y metodologías de análisis y de diseño que les va a permitir, digamos, evolucionar en lo que es el tema de sistema de protección contra rayos. Como ustedes pueden ver, aquí no hay ninguna magia ni ninguna consideraciones esotéricas ni nada por el estilo. Es simple y llanamente tener un trabajo sistemático basado en experiencia, basado en normas, ¿verdad? Y basado en aplicaciones de sentido lógico y sentido común. Miguel Santizo dice, para los bajantes de los pararrayos puede ser con conductores de cobre comunes o se tienen que utilizar conductores trenzados especiales como el 28R. Para bajante puede utilizar lo que usted quiera. Puede utilizar cobre, puede utilizar aluminio, puede utilizar el cuerpo de acero del edificio. Usted lo que no puede hacer es, por ejemplo, si te hace un bajante de aluminio, pues no puede colocarlo bajo tierra porque se va a evaporar. Pero
bajante, siempre y cuando tenga el espesor adecuado, que no lo perfore el rayo, ya está. O sea, esos son parte de los mitos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el rayo le pregunta a un árbol cuando cae en el árbol, mire, yo puedo bajar por su cuerpo. No, baja y punto, y lo abre en dos también. La humedad que está se evapora súbitamente y el rayo parte en dos el árbol, pero de que bajó. Entonces, ¿qué nos puede a nosotros limitar que sea cobre, que sea aluminio, que sea acero? No. O sea, y en ese sentido las normas establecen, digamos, NFPA en ese caso es muy restringida y utiliza cobre y aluminio, pero IEC utiliza acero galvanizado, acero inoxidable, cobre, aluminio, latón, cualquier cosa. Ahora lo que también él pregunta es si tiene que ser cable trenzado, dice. No, pero es que la respuesta está implícita. O sea, si no tengo necesidad de que sea, de que sea cobre, o que sea aluminio, o que sea un cable, pues, que sea trenzado, que sea sólido, bueno, o sea, en eso no hay mayores restricciones, amigo. Leonardo Rodas dice, ¿es suficiente una sola punta para proteger una estructura alta como un tanque de agua potable? No, eso hay que analizarlo. O sea, el análisis de riesgo es el que te va a decir, uno, cuál es el nivel de protección que tú requieres. Y dos, luego cuando apliques la metodología de diseño vas a determinar cuántas puntas necesitas, porque eso va a depender del área, va a depender de la geometría de la estructura. O sea, ahí no hay receta de cocina, amigo. En esto no hay receta de cocina ni hay recetas de dedo gordo. En esto lo que hay es una metodología de análisis para cada caso en particular. Ahora Jonathan Morales dice que el valor de 10 ohmios de la resistencia de puesta a tierra, me imagino, o menos, está normado. Son recomendaciones. Es un comentario. Sí, son recomendaciones. Entonces, hay gente que se siente cómoda con 10 ohmios, hay gente que se siente cómoda con 5 ohmios, hay gente que se siente cómoda con 1 ohmio, pero en general cualquier cosa que esté por debajo de 10 ohmios funciona. Miguel Rincón dice, en todos los casos debemos implementar con puntas Franklin y evitar utilizar todos los sistemas de cebado. En ese caso, mi recomendación es sí, sistemas convencionales. Primero, porque son los que están probados realmente que funcionan. Y segundo, que de hecho la mayoría de compañías de seguridad y de seguridad, no, de aseguramiento, son los que aceptan. ¿Ok? Entonces, son dos temas bien interesantes. Ahora, Javier Mosquera, pues es el último comentario, dice, pregunta, las fechas del curso sería del 17 de septiembre al 29 de septiembre de 18 a 22 horas. Y, no, son 16 horas. El curso son, o sea, no me gusta llamar la palabra curso, Francisco, porque lo he reiterado varias veces. Para mí, una jornada, una actividad de 16 horas es un seminario. ¿Okay? Un curso es donde se llega en profundidad y son 40 horas. Si alguien está interesado en un curso de 40 horas, se lo podemos dictar sin ningún problema y podemos ir con toda la profundidad que ustedes necesitan. Pero lo que se está ofreciendo, ya por razones de cómo es la metodología vía online y las experiencias que hemos tenido, es un seminario de 16 horas, donde vamos a hacer énfasis en los aspectos críticos, en los aspectos importantes, en los aspectos, digamos, que a ustedes les va a tener muchísima ayuda en lo relativo pues, a lo que es el sistema de protección contra rayos. Pero evidentemente no se van a poder cubrir, y eso hay que decirlo de una manera muy responsable, en un seminario no se pueden cubrir con la profundidad de un curso los conceptos y todo el desarrollo que implica esto. No, yo le indicaba que es del 17 al 29, martes y jueves, de 18 a 22 horas, son 16 horas. Ah, ok, correcto, ahora ya entendí. Perfecto. Sí, son 4, bueno, también por razones de la experiencia que se está teniendo recuerden que la metodología de cursos online y de seminarios y de webinar y toda esta cosa, no todo el mundo está acostumbrado, ¿no? Entonces, la experiencia que se ha tenido es que normalmente hay que dosificarla, ¿verdad? Y en este caso se van a hacer 4 sesiones de 4 horas, ¿verdad? En las fechas que Francisco está mencionando. Entre el 16, ¿fue que dijiste, Francisco? Al 29. 17 al 29, martes y jueves. Martes y jueves. Una sesión el martes, otra el jueves, el otro el siguiente martes y el siguiente jueves. Ajá.
Ahí estamos. Entonces, esa era la última pregunta. No sé si alguien quiera hacer una pregunta o un comentario directamente hablando. Con todo gusto, estamos a la orden, para eso estamos aquí. Bueno, se terminaron las preguntas, Juvencio. Muchas gracias por tu participación de nuevo y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos por haber asistido. Varios de los participantes te dan las gracias por el chat y seguimos en comunicación. No, bueno, y de mi parte agradecido por la atención, la asistencia y también, bueno, la motivación a participar. Seguimos a la orden. Feliz día para todos. Gracias.